lo que dicen que es imposible no debería molestar a los que lo han logrado. Albert Einstein. Porque en realidad lo imposible muchas veces es relativo a tu condición. Algunos han decretado en su mente: es imposible que yo me lleve bien con tal persona. Pero para otro es sencillo llevarse bien con todas las personas. Entonces este famoso físico matemático alemán dice: los que dicen que es imposible no deberían molestar o no deberían hablar, porque una latinada, ¿cuál es una de las latinadas que cometemos? Al que lo logró le tiramos piedra porque nos sentimos mal porque lo logró y nosotros no lo logramos. Esa es la clásica. Una latinada: descalificar al que lo hizo, descalificar al que está yendo bien. Sí. No creemos. Como a mí no me sucede, no creo que le va a suceder a los otros. Entonces yo estoy midiendo a las personas con mi misma vara, y esa persona puede estar en otro nivel espiritual que yo, ¿no? Entonces lo imposible muchas veces es relativo. O sea, lo imposible que te has creado en tu mente es relativo, pues, a tu mente. Ahora, hay cosas imposibles que son absolutas y que solamente Dios puede meter la mano. Y nosotros estamos en este tema, ¿ya?, de que tenemos que resolver los imposibles, porque es anormal que un cristiano no crea que lo imposible es posible en las manos de Dios. Es anormal. No es normal que un cristiano, peor todavía si un cristiano dice: ni Dios nos va a sacar de esto. Y es cristiano, ¿no? No se ha fijado en lo que ha dicho. Claro, a veces nosotros en nuestro enojo: ni Dios te va a cambiar. Ya es una maldición eso. Técnicamente hablando es maldición. Ni Dios te va a cambiar a vos. Y dice el Señor: ¿qué le pasó a mi hija? ¿Qué le pasó a mi hijo? ¿Cómo va a decir eso? Entonces el cristiano siempre tiene que creer que para Dios todo es posible. Amén. Siempre, siempre, siempre. Por más que no suceda, por más que tarde, ¿no? Vos tenés que sostenerte en tu mente, en tu corazón, por fe. Va a cambiar, el Señor lo va a transformar. El Señor lo va a hacer. Entonces, no tenemos que fijarnos por la imposibilidad, ¿no? Entonces, el Señor nos está entrenando en esta serie en el mundo de los imposibles, ¿ya? Que lo posible es lo que tú puedes hacer y lo imposible es lo que tú no puedes hacer, pero Dios lo puede hacer. Por ejemplo, el cristiano que dice: yo no tengo, pero Dios tiene. Yo no puedo, pero Dios puede. Ahí está ya. Ahí está actuando bien. Yo no puedo cambiarlo, pero Dios puede cambiarlo. Yo no puedo salir de esto, pero Dios me va a sacar de esto. Sí, está diciendo: Señor, yo no puedo. Es más, en muchos respectos, escuche bien, cristiano, Dios espera que tú le digas: yo no puedo, pero tú puedes. ¿Qué se llama eso? Humillación. Sí, humillación espiritual. Señor, no puedo, he luchado con esto, no puedo, Señor, ya no aguanto, ayúdame, yo sé que tú puedes, porque tu palabra dice: para ti todo es posible, y yo creo esta palabra, Señor. Solamente es mis emociones, mis pensamientos que quieren negar esa verdad absoluta, que para mí hay muchas cosas imposibles, pero para ti no hay nada imposible, y tú lo vas a hacer, Señor. Y Señor, dame perseverancia para creer hasta que lo vea con mis propios ojos. No importa
No importa que ore yo 20 años, 30 años. Sí. Una de las cosas que yo recuerdo, 1979, lo recuerdo, yo me comprometí a orar todos los días de mi vida por mi padre, hasta que él se convierta a Cristo Jesús. Y le dije: Señor, yo te hago una promesa, ayúdame a cumplirla. No me voy a cansar de orar y de creerte que tú lo vas a cambiar, y yo lo voy a ver a mi padre en el cielo. Pues me tomó 25, 27 años orar hasta que se convirtió. Sí, sí. No le voy a mentir que algunos días decía: miércoles. Claro, lo humano, no, miércoles, está peor tú ahí, yo. Señor, y uno se pone medio loco un ratito, digamos, pero después tenés que volver a la verdad, porque es la verdad la que te hace libre. Los imposibles, ¿no? Lo posible es tu responsabilidad, lo imposible Dios se hace responsable si tú le crees, y eso vamos a ver hoy. Los imposibles es un entrenamiento para siempre. Siempre vas a tener imposibles. Siempre vas a tener imposibles. Tenés 15 años, hay muchos imposibles. Ya cuando salgas de bachiller hay más imposibles. Cuando salgas de profesional hay más imposibles, y los imposibles cada vez crecen en magnitud, en peso, en tamaño. ¿Ya? Te casás, hay más imposibles. Tenés 4 hijos como nosotros con Isabel, hay más imposibles. Tenés 6 nietos como nosotros, hay más imposibles. O sea, más desafíos, ¿no? Entonces, a mí me gustaría plantearte que los imposibles lo titules desafíos espirituales para creer más y orar más. Si dale ese título, te va a ayudar. Los imposibles son desafíos espirituales para creer más, confiar más en Dios y orar más y ayunar más en muchos casos. Y el Señor lo va a hacer. No importa en 20, 30 años, 40 años. Él lo va a hacer, ¿no? Entonces hemos dicho que este año 2020 declaremos por todos lados que es año de fe. Vamos a crecer en la fe, poder. Es año de poder, vamos a ver el poder del Señor. Es año de milagros. Por ejemplo, acá en este tema cristiano, no te sientas mal si tú no estás en este equipo que voy a hablar. Todo cristiano tiene que orar todos los días por milagros. Si vos no estás orando por milagros, estás en tu esfuerzo personal, estás bajo el gobierno de tu razonamiento terrenal, estás bajo el gobierno de tu lógica terrenal, y poco, no te quiero desanimar con esto, te quiero más bien desafiar. Poco desarrollo sobrenatural tiene tu vida si casi nunca le pedís milagros al Señor. Pero si el llamado de la vida, el llamado de Jesús no es a la vida natural, el llamado de Jesús es a la vida sobrenatural. En natural ya naciste, viejo. Entonces, si tú eres un cristiano, ojo con esto. Esto no es para crucificarte, ni condenarte, ni criticarte. Esto es para desafiarte. Si pocos milagros le pides al Señor, es que no se está desarrollando tu vida espiritual, sobrenatural. Es más, anótate 5 o 7 milagros, lista de milagros, ya hablamos de eso. A orar todos los días: Señor, yo quiero que me haga este milagro, este milagro. Además, te quiero decir algo interesante: los milagros son más baratos. Son más baratos los milagros, porque a Él no le cuesta. Y dijo Dios: sea hecha la tierra. Nada más. Milagro. Y dijo Dios: sean hechos los mares. Ya. ¿Vos crees que a Dios le cuestan los milagros? Es su forma de actuar. Es su naturaleza. Entonces vos tenés que decirle: Señor, este año va a ser de milagros.
y hacer tu lista de milagros y creerle. Entonces, ¿qué hacen los enemigos con los imposibles? Los enemigos lo usan, los imposibles, para llenarnos de duda, llenarnos de miedo, llenarnos de impaciencia, negativismo, desánimo, frustraciones. O sea, en otras palabras, los enemigos usan los imposibles para hundirnos. Los enemigos usan los imposibles para despersonalizarnos en nuestra espiritualidad, para afectar nuestra vida espiritual, quitarle brillo a nuestra vida. Y ese imposible te tiene demacrado, desanimado, frustrado. Ese imposible te genera duda todo el tiempo. Los enemigos están al mando de esos imposibles. Entonces te quiero decir de que tus imposibles puede ser que estén en manos de tus enemigos y te van a maltratar. Si están en manos de Dios, la cosa es diferente. Ya sos libre. Entonces, ¿qué hace el cristiano con sus imposibles? ¿Qué debe hacer? Entregarlo, rendirlo en las manos de Dios y no estar pensando todo el tiempo, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Entonces lo estás haciendo aparte a Dios. ¿Cómo resuelvo este imposible? Yo lo tengo que resolver este imposible. Entonces vos estás en lo natural, estás en tu esfuerzo personal y te va a costar caro ese tipo de vida. Va a ser cara esa vida para vos. Aún con los posibles, miren, los enemigos son tan profesionales que con los posibles los enemigos trabajan fuerte para bloquearnos a nivel mental y emocional y que lo veamos imposible. Es posible que discutas menos con tu esposa, es posible, pero ya vos has sido trabajado por el enemigo. Es imposible, nunca me va a llegar a mí con esta, porque esta y todavía le das palo y la descalificas a tu esposa o a tu esposo, a tu papá, a tu mamá. Entonces los enemigos trabajan los posibles para ti con la ayuda de Dios, en que tú lo veas imposible, que tú lo creas imposible. Y ahí crece lo que voy a hablar hoy y en otros temas. Ahí crece el espíritu de incredulidad y ya nos afecta. Entonces hay muchos imposibles, hermanos, hermanas, que no son imposibles, son posibles. Aún haciendo tu parte, cambiando tus hábitos. Porque es imposible no discutir tanto con un ser querido, se resuelve cambiando tus hábitos de no discutir. A lo mejor tenés el hábito o tenés el espíritu de guerrillero, te gusta. Veo rostros sonrientes, ¿no es cierto? No, yo no me voy a dejar con este. Y lo voy a poner en su sitio, porque es tiempo que alguien le diga, y yo soy la escogida. Dios me escogió a mí. Macana guana, viejo. Entonces, muchos posibles se han convertido en imposibles porque estás descuidado, estás muy carnal, estás muy natural. Hay poca mentalidad sobrenatural en tu vida. Sos muy matemático, sos muy físico, sos muy ciencias exactas. Los que están en la ciencia exacta tienen que orar mucho para que el Señor desestructure su mente, porque si no van a morir con las ciencias exactas y no van a morir desestructurados, porque Dios quiere poner estructuras sobrenaturales en tu mente. Dios quiere estructurar la vida del cielo en tu mente, en tu corazón. Amén. Entonces, una oración capaz que aquellos que somos muy lógicos, y yo soy muy matemático, siempre fui bueno para las matemáticas, la física y la química. Tenía 6 y 7 en esas materias. Antes la nota máxima era 7. Siempre tenía 6 o 7 en matemática, física, química, y en conducta tenía 2, porque antes calificaban la conducta, era conducta 2, carácter. Siempre me aplazaban en conducta.
Entonces, yo más que cualquiera que ustedes le hablo testimonial, tengo que orarle al Señor para que desestructure mi mente, porque una mente estructurada y muy estructurada ve muchos imposibles, y que son posibles, pero los ve imposibles, porque su razón humana dice que es imposible. Entonces, esto tenemos que trabajar mucho, ¿no? Entonces, ¿cómo resolver nuestros bloqueos a niveles mental y emocional y que la mente nos desestructure el Señor? Nosotros ofrecemos jornadas de sanidad emocional y relacional, proceso de sanidad. Todos los meses usted puede empezar un proceso para un chaperío total, para que cambie su manera de pensar, para que el Señor desestructure su mente cuántica, lógica, terrenal, y le dé estructuras sobrenaturales. Y ya va a ver que el Señor le va a hacer un chaperío total a sus emociones, a sus pensamientos, a sus creencias, a sus matemáticas. Y el Señor le va a empezar a enseñar las matemáticas del cielo. El Señor le va a enseñar las físicas del cielo. El Señor le va a enseñar la vida del cielo. El Señor no necesita enseñarle a usted la vida de la tierra, porque usted ya se la aprendió. 12 años de colegio y ya aprendió la vida de la tierra. Se fue a la universidad 5 o 6 años y ya aprendió la vida de la tierra. Lo que más necesitamos los cristianos es aprender la vida del cielo, la lógica del cielo, las verdades del cielo, buscar las cosas del cielo. Lo que más necesitamos es vida del cielo, pensamientos del cielo, mentalidad del cielo, visión del cielo. Oremos por esto, hermanos. Usted no tiene que orar para ser terrenal, ya es terrenal. Lo que tenemos que orar es para ser celestial más que terrenal. Y que el Señor nos meta a procesos profundos para cambiar y pensar como Dios piensa. Un desafío central que tiene todo cristiano es aprender a pensar como Dios piensa. Porque aquel cristiano que piensa como Dios piensa termina actuando como Dios actúa. Sí. Entonces, ¿qué hacen los enemigos con los imposibles? Nos quieren llevar al plan B, nos quieren llevar al plan C, es decir, sacarnos del diseño de Dios, es decir, sacarnos de la voluntad de Dios. En realidad, plan B, plan C, plan E, nace de la incredulidad. Nace la incredulidad. Nosotros le llamamos, nace de la previsión, de la prevención. Entonces todo el tiempo estamos educados, y si no resulta esto, tenemos que tener plan A, plan B, plan C, plan D. Sí, en la lógica terrenal, sí, yo he sido educado en eso. Y en mi carrera, producción de televisión, producción de radio, si te falla esta, sí. Hemos sido educados en eso. Y está bien, pero te ocasiona un perjuicio espiritual, ¿no? Te lleva a que tú lo controles todo, en lugar de darle el control al Señor. Ni hablemos de matrimonio, ¿no? Plan A, plan B, plan C. Ahí ya es absoluto, ¿no? Me sale mal tengo plan B. Me sale mal mi segundo, tengo plan C. Y ya hay gente que tiene hasta 5 matrimonios ya en su haber. Y yo no quiero acusar a nadie. A lo mejor hay alguien que tiene 4 y va en carrera. Y yo te digo, corta eso de una vez. No seas engañado por eso. Es un engaño de la carne, del enemigo. Hay que cortar con esa lógica. Porque el enemigo, los imposibles, los usa para llevarnos a plan B, plan C, es decir, sacarnos del diseño de Dios, desviarnos de la voluntad del Señor. Sí. Entonces ahora yo quisiera que la palabra le hable a usted, me hable a mí. He escogido varios pasajes para ver qué hace Jesús con lo imposible, porque tu referente, mi referente debe ser Jesús. Amén. ¿Sí? Entonces vamos a la palabra. Mateo 8:5. Cuando Jesús regresó de Capernaum, un oficial romano se le acercó y le rogó: Señor, mi joven siervo está en cama, paralizado, miren ustedes, y con terribles dolores.
Y Jesús, misericordioso, compasivo, le dice: iré a sanarlo. O sea, noten la predisposición de Dios para resolver tu problema. Siempre. Ese es el corazón de Dios. No que alguno dice: ay, Señor, ya debe estar cansado de mí, tanto que te pido. No, eso no es bíblico. Porque en primer lugar, Dios nunca se cansa. En primer lugar, Dios nunca se fatiga. O sea, eso es antibíblico. Si estás pensando: ay, Señor, ya ni te voy a pedir porque tanto te he pedido no, eso es antibíblico. No está en la Biblia eso. En la Biblia no dice: pídanme hasta que me cansen, y cuando esté cansado ya no me pidan. No dice eso. Siempre Dios está predispuesto para ayudar a sus hijos. Amén. Y acá Jesús quiso ir. Miren lo que le dijo el romano, el oficial romano. Señor, dijo el oficial, yo no soy digno que entres en mi casa, tan solo pronuncia la palabra. Eso es fe. Yo me he encontrado de tiempo en tiempo, no muy menudo, no muy frecuente, con cristianos que me llaman: pastor, oro para que ore por esta situación. No es necesario que usted venga a mi casa, usted ore, porque yo creo que el Señor le va a escuchar. Listo. Yo digo, claro, más responsabilidad para mí, digamos. Sí. Como dicen: no venga a mi casa, ore nomás. Porque el cristiano natural no venga a mi casa. El cristiano sobrenatural, oren, porque la oración tiene efecto. Aunque sea de Rusia, de China, para acá va a tener efecto. ¿Quiénes creen que el Señor obra a distancia? Eso es mente del cielo. Mente de la tierra es que tiene que venir donde el problema está. No, de acá nomás. Aunque esté allá en el otro pueblo, aunque esté allá en Cochabamba, de aquí vamos a orar por ese pariente que está en Cochabamba. De aquí vamos a orar por ese pariente que está en España, en Europa. Sí. De aquí vamos a orar. Eso es fe. Y este romano que no era cristiano tenía esa fe. ¿Sí? Primera vez que hablaba con Jesús. ¿Usted cuántos años que habla con Jesús? Entonces hay una diferencia. Usted primera vez que hablaba con Jesús y ya le creía. A ver, diga: ¿es por fe? Es por fe. Sí. Miren lo que dice: lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir: vayan, y ellos van. O vengan, digo, y ellos vienen. Y si le digo a mis esclavos, o sea, sus soldados, hagan esto, ellos lo hacen. ¿Sí? Entonces Jesús se quedó. Exijo explicación. Al oír Jesús se quedó asombrado de la actitud de fe. ¿Sabes qué, cristiano? ¿Por qué no oramos para que el Señor nos dé una actitud de fe que siempre lo asombre a Él? Tengamos la fe, perseverancia, para que diga: wow, dijo el Señor. Y se dirigió a los que le siguen y dijo: les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. No he visto. La fe se ve. La fe se ve. Entonces, ¿qué hace Jesús? Les digo que muchos gentiles vendrán de todas partes del mundo. O sea, está hablando a los israelitas que tenían en la ley tatuada que las cosas de Dios no eran para los paganos, los gentiles. Pero el Señor le cambia el paradigma y muchos de ellos se chipotearon más. Pues dice: les digo que muchos gentiles, muchos paganos de toda parte del mundo, el oriente y el occidente, se sentarán. Ahí a muchos religiosos los mató, pues.
Pero dice, oye, los gentiles van a estar sentados allá en el cielo con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Gentiles? Pero si la ley dice que no. Es como algunos cristianos, nosotros cometemos ese error. Este nunca va a estar en el cielo. Te va a sorprender que va a estar. Yo creo que en el cielo yo voy a estar sorprendido de mucho que uno pensó, pues que porque uno seguía por la vista, ¿no? Ahora, a mí me ayuda mucho esto para no caer en ese juicio que tenemos la tendencia todos, yo el primero, de caer en ese juicio. ¿Ya? Yo creo, tengo mi tesis, que el Señor, en la privacidad del corazón de esa persona, en el último segundo, igual que al ladrón en la cruz, tiene un trato. Y va, millones de millones han hecho su decisión con Dios ahí en el último segundo. Millones de millones hicieron la decisión como el ladrón en la cruz. Sí. Entonces usted va a ver a millones que no eran candidatos en la tierra para el cielo, ¿vio? Entonces cuídese de eso, porque Jesús dijo, yo le digo que muchos gentiles vendrán de todas partes, o sea, muchos paganos de por allá, de por allá, de por allá, y muchos paganos se sentarán en el cielo con Abraham, con Isaac, con Jacob. El otro día estaba hablando yo del ladrón en la cruz. Una cristiana muy madura me dijo, pastor, pero yo tengo problemas con ese pasaje. Qué injusto. Pues así me dijo. Qué injusto que mate, que delinque. Y los últimos 10 segundos de su vida se arrepintió y ya está en el cielo. Y yo que me hernio. ¿Se da cuenta? Le salió viejo todo. Y fue bueno para explicarle el amor de Dios. El amor de Dios no es por tu currículum. El que tiene 10 años de portarse bien se va al cielo. Ese no es el evangelio, la buena nueva. El evangelio, la buena nueva. El que crea ya es salvo. Aleluya. Es fácil ser salvo. No es imposible ser salvo. Es posible, muy posible, relativamente fácil ser salvo. Tenés que creer y obviamente obedecerle. En este caso, el ladrón de la cruz nunca le obedeció al Señor. Tuvo una vida de desobediencia, pero los últimos 10 segundos ya le obedeció a viejo. Y vos que estás herniado para obedecerle 40 años. A ver, diga, es por gracia. Sí. Dice, entonces Jesús le dijo al oficial romano, vuelve a tu casa, debido a que creíste, lo imposible es posible. ¿Y qué pasó? Dice, y el joven siervo quedó sano en esa misma hora. Sí. Entonces acá hay una clave de Jesús. Por favor, registra esto en tu mente. Debido a que creí, debido a que confié en el Señor, debido a que puse en las manos del Señor el tema y descansé y confié, debido a que creí, lo imposible se hizo posible. Ya, ahora, advierto, cristiano, ¿ya? Donde más problemas tenemos es en la demora de la respuesta. Ese es el problema. Se está demorando y yo, Señor, he ayunado. Y yo, Señor, que voy a la iglesia. Y yo, Señor, que te sirvo. Y este fregado me sigue haciendo la vida imposible. Ya van 8 años, pero 8 añangos, Señor, que mi cruz es pesada, Señor. Y mi cruz. Claro, el ser humano, usted y yo, somos tendientes a no sufrir. Somos tendientes a tener una vida cómoda. ¿Ya? Pero recuerda esto, lo fácil malcría, lo difícil forma. Recuerda esto, lo fácil malcría, lo difícil forma.
O sea, esa dificultad que por más que estés orando, todavía no ha sucedido el milagro, va a suceder. Amén. ¿Lo crees? ¿Lo crees que va a suceder? Y el último punto de esta charla, quiero que seas sincero con Dios para que ministremos. Porque a lo mejor ya está como no sucede hace 20 años o 15 años y la cosa empeora, capaz que ya vos no creás. Muy probable que el espíritu de incredulidad está allá fuerte. Sí. Y el espíritu de incredulidad activa el desánimo, el que te acobardes, el que tú digas, ya esto no es vida. Esto no es vida. Tengo que hacer algo. Y me lo han dicho en mi cara pelada en consejería, ¿no? Y además yo soy joven, pastor, me dice, ¿no? Ya está teniendo candidatos en su mente. Entonces, ¿qué milagro está hablando si está con candidatos en su mente o candidata en su mente? A ver, dígamela a mí. ¿Qué milagros está hablando? ¿O usted está creyendo si ya está con plan A, plan B, plan C? En mi cara pelada me ha dicho, además, impresionante. Además yo soy bonita, pastor. Y tengo varios pretendientes. Y están a la espera de mis decisiones. Así en cara pelada. Tengo que hacer una liberación ahí. De ese espíritu de engaño. El enemigo te trabaja con incredulidad. Porque si crees y te mantienes creyendo y luchas creyendo, pelea la buena batalla de la fe. Cualquiera que sea tu problema, enfermedades, cualquiera. En la versión Reina Valera dice: entonces Jesús le dijo al centurión, ve y como creíste, ¿qué? ¿Y cómo creíste? ¿Cómo creíste? ¿Cómo creíste? A ver, te dejo esta pregunta para que lo hables con Dios. Dile a Dios: Señor, ¿cómo estoy creyendo? Porque dice, ¿cómo creíste? Entonces pregúntale al Señor, este problema, ¿cómo lo estoy creyendo yo? ¿De verdad ves que estoy bien en mi fe? ¿O necesitas corregir mi vida de fe? ¿Necesitas corregir mi forma de tener fe en este problema? Señor, estoy abierta, escudriñame, revísame, corrígeme, enderézame, Dios. Porque tu palabra dice, como creíste, te sea hecho. Sí. Vamos a otro imposible, hecho posible por Jesús. Mateo 15, 22. Una mujer de los gentiles, o sea, miren ustedes, no eran creyentes. Miren ustedes, no eran cristianos. Miren ustedes, no eran cristianos que ya iban a la iglesia 10, 20 años. Miren ustedes, no eran líderes de célula. Era del mundo pagano. A veces los paganos tienen más fe que los cristianos. Sí. En el tiempo de Jesús eso sucedió. Los paganos creían que Jesús era Dios. El sumo sacerdote no creía que Jesús era Dios, por si acaso. Los sacerdotes no creían que Jesús era Dios, por eso lo mataron. Espíritu religioso. Entonces, Mateo 15, 22. Una mujer de los gentiles que vivía allí se le acercó y le rogó: ten misericordia de mí, oh Señor, hijo de David, pues mi hija está poseída por un demonio. Miren, problema serio, viejo, que la atormenta terriblemente. Problema serio en la casa. ¿Qué problema serio en la casa tienes? Ven a Jesús, cree en Jesús, descansa en Jesús.
espera a Jesús. Sí. Miren lo que dice. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hagas contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Yo estoy resumiendo el pasaje, pero es una historia muy bonita. Dice: Señor, grande es tu fe. Entonces, grande es tu fe, lo imposible fue hecho posible. Grande es tu fe. El problema es serio. El problema es un imposible para vos. Entonces métete a crecer en tu fe, porque tu fe va a resolver este tema. Solo por fe lo imposible se hace posible. ¿Le entiendes? Solo por fe. Vida de fe. Háblale de tu vida de fe. Háblale al Señor: sana mi vida de fe. Está averiada, está dañada, mucha lógica, muchas matemáticas, muchas experiencias negativas. Señor, sana mi vida de fe, restaura mi vida de fe, que crezca, que se active mi vida de fe. Señor, enséñame más de la vida de fe, que la entienda. Dame entendimiento espiritual sobre la vida de fe. Señor, yo quiero crecer en la vida de fe. Quiero tener una fe grande como esta mujer de la Biblia, para que lo imposible sea hecho posible. Por fe, Señor. Ayúdame a crecer en la fe. Ayúdame a ejecutar fe. Ayúdame a practicar fe. Ayúdame a tener fe fuerte, firme. Ayúdame a pensar por fe, a mirar por fe, a hablar por fe. Vida de fe es eso. Eso es vida de fe. Tenemos que orarle al Señor para que nos enseñe, nos entrene en estas cosas. Porque lo imposible va a ser posible. Sencillamente, para Dios no hay nada imposible. Para nosotros hay muchas cosas imposibles. Miren lo que dice otra versión NTV, otra traducción dice del mismo pasaje: apreciada mujer, le dijo Jesús, tu fe es grande, se te concede lo que pides. Al instante la hija se sanó. Claro, todo el mundo quiere esto, ¿no? Más que fe, al instante. Más que fe, no, al instante. Ya, ahora, porque estoy acobardado. Ahora, hazlo. Y le damos órdenes, ¿no? Pero una oración sabia es: Señor, yo creo en ti, auméntame la fe, que persevere en la fe. Y Señor, yo espero hasta cuando tú lo hagas. Yo espero. A ver, acá cierre sus ojos y dígale: Señor, me estoy cansando, me estoy viniendo abajo, a veces estoy acobardado, acobardada. Ayúdame, Señor, en la esperanza, para que pueda esperar más hasta que tú lo hagas. Porque eso sí, Señor, no se me ha ido a mi espíritu, que tú lo puedes hacer, que tú lo vas a hacer. Pero ¿sabes qué se me ha ido? La paciencia, se me ha ido el aguante. Señor, renueva mi vida de fe, renueva mi fuerza. Señor, devuélveme la actitud de que yo creo que tú lo vas a hacer y que yo voy a esperar hasta que tú lo hagas. No importando el tiempo que se demore, Señor, porque tú no eres el que se demora, sino el que se demora es esta persona, este ser querido que no madura, que todavía está bloqueado, que todavía está tomado por el pecado. Señor, dame misericordia, dame amor, que no lo juzgue, que no juzgue a este ser querido. Señor, que lo entienda, que lo ame, que le tenga paciencia, que sienta amor, Señor. Señor, enséñame a esperar más. Quiero saber esperar más. Esperar hasta que tú lo hagas. Y si siente hoy, dígale: Señor, toma una decisión radical. Me voy a meter contigo para que me renueves cada día y esté renovado, y poder esperar hasta que tú lo hagas el milagro. Porque yo sé que tú vas a hacer este milagro. Yo sé que tú lo vas a hacer. Yo sé que para ti no hay nada imposible. Y yo creo en ti, Jesús. Yo creo en ti, Jesús. Descanso en ti. Descanso en ti. Reposo en ti. Me voy a dejar llevar por ti, Señor.
Y Señor, ya no voy a vivir por vista, mirando si cambia o no cambia, si mejora o no mejora, o si empeora. Voy a vivir por fe. Hoy tomo la decisión, por fe y por amor. No voy a dejar de amar a este ser querido. No voy a dejar de amar a este ser querido. Me voy a parecer a ti, Padre, que tú nunca dejas de amar a aquellos que se portan mal. Cuando yo me he portado mal, nunca me has dejado de amar, Dios. Y quiero ser como tu Padre. Jesús, vos nunca me has dejado de amar. Es más, mientras más necesitaba amor, más me ofreciste tu amor, Dios. Y eso yo voy a hacer con estos seres queridos. Mientras más ellos están necesitados de amor, más les voy a dar amor, más les voy a dar paciencia, más los voy a servir, más los voy a hacer sentir bien. Señor, ayúdame en estas decisiones, son muy difíciles. Y declaro que separado de ti yo no puedo hacer esto. Es contigo, Dios. Es lleno de ti, bajo tu gobierno, que puedo lograr esto. Es bajo el gobierno de tu Santo Espíritu. Y todos decimos, amén. Amén. Ahí este es un punto clave, ¿no? Entonces tu fe es grande, se te concede lo que pides. ¿Qué quiere decir? Lo imposible se hizo posible. Estás esperando un trabajo y hacen años, no se te dan las cosas y a nivel económico sigue peor. Métete con el Señor, que active tu fe para que lo imposible se haga posible por tu fe. Lo imposible se hizo posible por tu fe. ¿En qué? ¿Fe en qué? Aquí sí. Acuérdate. ¿Fe en qué? En la persona de Dios. ¿Fe en qué? En la palabra de Dios. ¿Fe en qué? En la promesa de Dios. ¿Fe en qué? ¿Fe en qué? En la presencia de Dios. ¿Fe en qué? En el poder de Dios. En tu necesidad de salir de ese problema, ¿esa es tu fe? No. Corrige tu fe. El objeto de tu fe, eso vas a aprender bastante en este manual. Tenés que estudiar este manual. Entonces el gran desafío, ¿cuál es? Entender más la vida de fe, crecer en la fe, confiar más en Dios. ¿Ok? A ver, órelo ahí, órelo. Dígale, Señor, yo quiero que gran desafío de mi vida en el 2020 sea entender más la vida de fe, crecer en la fe, confiar más en ti, Dios, descansar en ti, para que lo imposible sea posible. Señor, quiero entender más la vida de fe. Señor, hazme crecer en la fe. Señor, hazme confiar más en ti, Señor. Trabaja en mi ser, trabaja, Señor, en mi mente, en mi corazón, desestructúrame, Dios. Hazme crecer, Señor. Hazme crecer. Todos decimos amén. Otro imposible hecho por Jesús. Otro imposible. Marcos 5:25 adelante. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua, dice flujo de sangre. Había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. ¿Alguna vez usted ha tenido un problema que se puso peor? Hizo todos los intentos y se puso peor. Hizo todos los intentos y se pone peor. Sí, todos experimentamos eso. Sí. Y acá había gastado todo. Quedó yesca. Y ¿saben qué? Voy a decir algo medio anecdótico. La yesquera te hace tener fe. Cuando ya estás sin dinero, ya no tenés otra que creer ya. Cuando estás en la quiebra, vas a tener que creer ya. Cuando todo te lo gastaste, vas a tener que creer ya, porque no tenés otro recurso. Ojalá que no sea así mi situación ni tu situación. Amén. De que quedes, viejo, como decíamos de jóvenes, pilluyo decíamos, quedar pilluyo decíamos, ¿no? Quedar pero en la lona, ¿no? Y la mujer, miren, ella había oído de Jesús. Ella no era cristiana.
ella no venía a la iglesia, ella no hacía ayunos. Y vos hacés, viejo. Así que se le acercó detrás de esta multitud y tocó su túnica. Esta es la clave, la fe. Mire cómo la fe te hace pensar. La fe tuya te tiene que hacer pensar. La fe tiene que gobernar tus pensamientos. La fe tiene que producir pensamientos en vos. La vida es fe. Miren, dice, si tan solo tocare su túnica, quedaré sana. Y nunca había escuchado de Jesús, nunca había ido a la iglesia. Pero las historias que escuchó fueron suficientes, seguramente 2, 3 historias. Oye, no, este me sana, yo voy a creer que me sana. No, este me va a sacar adelante, yo voy a ir. Es importante que aprendamos a pensar impulsados por nuestra fe. Algunos de nosotros empezamos a pensar impulsados por nuestra incredulidad. Ese es un problema serio, lo voy a hablar. Al instante, ya, bueno, estoy resumiendo la historia, porque el juez se dio modo, lo tocó. Había una multitud tremenda, pero ella, permiso, a codazo, de una vez, y llegó y le tocó. La fe te mueve. La fe te mueve a buscarlo a Dios. Al instante que lo tocó, la hemorragia se detuvo. Ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. ¿Sí? A ver, cristiano, piensa de qué cosas no estás venciendo en tu vida que te están haciendo daño. Métele esto, anda a buscarlo al Señor, tocarlo al Señor, que te toque, que te libre de esa esclavitud de pecado, que estás cometiendo ese pecado y no puedes salir y lo has luchado y seguís leyendo la palabra y venís a la iglesia y todavía no lo has vencido. Ya de una vez aplícale vida de fe victoriosa. Señor lo va a hacer. Jesús se dio cuenta de inmediato que había salido poder sanador de él, así que dio vueltas, preguntó a la multitud, ¿quién tocó mi túnica? Imagínense si estaba el humor de Jesús medio, ¿no? ¿Qué humor de Jesús? Yo de discípulo, Señor, ¿qué te pasa? No ves acá miles de personas y todavía puedo preguntar ¿quién sabemos pues nosotros? Pero tenía un objetivo. Sus discípulos le dijeron, mira la multitud que te apretujaba por todos lados. ¿Cómo puedes preguntar? Se la dijeron en su cara pelada al Señor. ¿Qué ocurrencia preguntar estas cosas a Jesús? ¿Quién me tocó? Imagínate si todo el mundo te apretuja a vos. Vaya a saber quién te tocó pues. Todos te tocaron. Yo me pongo a pensar, ¿no? Pero el siguiente... Él siguió mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. Él tenía una lección. ¿Cuál era la lección? Esta. Él siguió mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, asustada y temblando, al darse cuenta de lo que había pasado, se le acercó, se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho. ¿Y qué le dijo el Señor? Sí. Hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz. Se acabó tu sufrimiento. Se acabó tu sufrimiento. Se acabó tus problemas. Se acabó eso que te maltrataba. Se tiene que acabar por fe. Por fe. Por fe. Es por fe. Es por fe. Otra versión, Jesús le dijo, hija, por tu fe has sido sanada, vete tranquila y curada ya de tu enfermedad. Hija, por tu fe has sido sanada, lo imposible se hizo posible. ¿Por qué? Por fe, por fe, por fe. Entonces, ¿qué resuelve lo imposible? ¿Qué resuelve lo imposible? Tu fe en Dios.
en su palabra, en su promesa, en su presencia. Imagínense, se le metió a la cabeza a esta señora que no había escuchado de Jesús, ni sabía nada. Si yo toco ni siquiera si yo lo abrazo, ¿no? Si yo toco el borde de su manto. ¿Por qué no te metes todo este año a que te toque Jesús? ¿Por qué todos los días no le decís, Señor, yo me voy a meter contigo para tocarte y que tú me toques? Va a cambiar la cosa. Es una decisión de nosotros. Entonces la fe es el acceso a lo que Cristo ya conquistó por y para nosotros. Ya lo hizo el Señor, créelo. Metámonos a creerle, metámonos a crecer en la fe, metámonos a madurar a la fe. Que sea un año de fe, de poder y de milagros este año 2020. Pero tú proclámalo. Ahora, muchas veces la incredulidad que te hace creer que es imposible. Ahí está el problema. La incredulidad es creer que nunca será posible. Esa es la incredulidad. ¿Lo hará? No creo que lo hará. No creo que cambie. Mateo 13:58. ¿Y no hizo allí muchos milagros? ¿Por qué no hizo muchos milagros? Sí, porque te viniste abajo. Puede ser cristiano o cristiana que empezaste creyendo, pero como va el año 10 ya estás bajando, ya te quejas, ya estás pensando en plan B, plan C, plan D. Vuelve a la fe, vuelve a tocar a Jesús, vuelve a que te toque Jesús, vuelve a llenarte de fe, vuelve a crecer en la fe. Pídele perdón al Señor que te viniste abajo. Es humano, es dable, Él lo entiende. Pero tenemos que volver a los caminos de la fe. Tenemos que volver a confiar en Él. Marcos 6:6, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. O sea, Señor, estaba asombrado que había mucha incredulidad. No les dejaba creer. La incredulidad no te deja creer en Dios. Claro, la incredulidad te empuja a creer en que no va a ser posible. O sea, la incredulidad tiene su credo, por si acaso. Marcos 9:24, al instante el padre clamó, sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Esta oración hagamos seguido. Señor, creo que para ti todo es posible, pero ayúdame a vencer mi incredulidad, libérame de mi incredulidad. Marcos 16:14, finalmente se apareció a los 11 mismos, los 11 discípulos. Ya Judas había estado muerto, por eso eran 11. Ellos sentados en la mesa. ¿Qué hizo? Lo primero que hizo Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Reprochó su incredulidad y dureza de corazón. ¿Sí? Puede ser que el Señor te esté reprochando tu incredulidad y la dureza de tu corazón. Que tu lógica, tu razonamiento no te deja. Tu manera siempre de pensar, tu manera de razonar, tu lógica terrenal es un obstáculo. Porque ellos no habían creído que lo que habían visto resucitado. No habían creído. ¿No? Entonces, ¿cómo resolver nuestra incredulidad? Jornada de sanidad mental, emocional y relacional. Veamos, sanarnos de la incredulidad, sanarnos la fe. Porque la incredulidad te priva de esto. Milagros. Estás creyendo, pero te has venido abajo. Te ha entrado la incredulidad. Retoma eso. A ver, sinceramente, no voy a crucificar a nadie. ¿A quiénes de ustedes les cuesta creer en milagros? Levanten la mano. No voy a crucificar a nadie. Bueno, ahí tenemos tareas. Tenemos tarea. A ver, levanten la mano. Su situación más difícil. ¿Ya? ¿Le está costando creer que Él lo va a resolver? ¿A quienes ya le está costando su situación que tarda mucho? ¿Ya le está costando? Levanten la mano.
Ya está ahí medio por tirar la toalla y ¿no? Sí. Inclusive yo estoy orando por en mitad de esta serie, que creo que van a ser 4, 6, 7 mensajes, hacer una jornada completa para matar la incredulidad. Obviamente acá en una hora no se puede, ¿no? Una jornada completa para matar todo tipo de incredulidad, para crucificar todo tipo de incredulidad, para enviar a la cruz todo tipo de incredulidad, porque eso es lo que nos está afectando. El enemigo usa eso. Entonces vamos a orar. Incline su rostro este pasaje. Capaz que esta sea la oración que necesitamos, ¿no? Clamar. Dice el Padre clamó: sí, Señor, creo en ti, creo que tú lo puedes, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Sí. A ver, cierre sus ojos y dígale eso, si siente. Dígale: Señor, yo vengo a pedirte perdón porque muchas veces en lugar de llenarme de fe me he llenado de dudas. Muchas veces en lugar de llenarme de fe me he llenado de frustraciones porque no mejora la situación, no se da la situación, no se produce el cambio. Y Señor, hoy te pido perdón porque entiendo que estoy viviendo por vista y no por fe. Hoy renuncio a vivir por vista, quiero aprender a vivir por fe. Ayúdame, Señor, a superar mi incredulidad. Ayúdame, Señor, a superar este estilo de vida de me guío por lo que veo y no me guío por lo que creo. Ayúdame, Dios, sana mi vida de fe, sana mi mente, sana mi corazón. Dígale si siente y si es algo necesario en usted: Señor, desestructura mi mente, desestructura mi corazón. Yo no quiero ser gobernado por la lógica de la tierra. Yo quiero ser gobernado por tu palabra, por la lógica del cielo. Yo quiero ser gobernado por tu verdad. Señor, hazme un hombre de fe, un hombre, una mujer de fe. Y aquellos que tenemos de algún modo u otro problemas con la incredulidad, con las dudas, con las inseguridades, levante la mano al cielo, vamos a orar. Aquellos que de tiempo en tiempo nos atacan las dudas, la incertidumbre, la inseguridad, nos ataca el miedo, el temor. Levante la mano al cielo y dígale: Señor, yo levanto mi mano hacia ti para que tú sanes mi vida de fe, y te pido que todo tipo de incredulidad tú la crucifiques en tu cruz. Todo tipo de incredulidad se va a la cruz del Calvario, se crucifica y muere. Todo tipo de duda, de miedo, de temor, de inseguridad, de cansancio, se va a la cruz del Calvario, se crucifica y muere. De frustración, de negativismo, de queja, se va a la cruz del Calvario, se crucifica y muere. Y hoy declaro que la incredulidad se crucificó. Declaro por fe: Dios, tú lo vas a hacer. Rompe, anula, destruye todo vestigio, toda forma, toda manifestación de incredulidad dentro de mí y fuera de mí. Incredulidad en la casa, el hogar, el matrimonio, los hijos, los padres, los hermanos. Incredulidad en el tema financiero, incredulidad en el tema laboral, profesional, empresarial, los negocios. Incredulidad en el tema ministerial, que no me veo, que no creo que tú me puedas usar. Hoy, Señor, declaro que en el poder de tu nombre envío todo tipo de incredulidad a la cruz del Calvario. Se crucifica, y hoy declaro: conjuntamente con Jesús estoy crucificado. Ya no viese yo en mí, mas